El comentario en Buenos Días Metrópoli. Esta mañana nos da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Ella es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Maestra, bienvenida a este espacio. Que tenga usted un excelente inicio de semana y, como siempre, la escuchamos con mucha atención. Igualmente, muchas gracias y buenos días, Ricardo, Gris y a quienes amablemente nos escuchan en esta mañana. La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva, según lo señala UNESCO con relación a la conmemoración del Día Internacional de la Educación, que se celebró el pasado 24 de enero. Y como todas las celebraciones o conmemoraciones que recordamos una vez al año, el nombrar el Día de tiene como finalidad que reflexionemos sobre dicho tema, que lo coloquemos en la agenda pública y sobre todo en nuestras conversaciones, en nuestra atención y en nuestra acción cotidiana sobre todo. En ese tenor quiero invitarles a reflexionar sobre 3 preguntas en torno al Día Internacional de la Educación. ¿Cómo está la educación hoy en día? ¿Cómo queremos que sea la educación? ¿Y qué necesitamos hacer para llegar a esa educación que anhelamos? Sobre la primera pregunta, ¿cómo está la educación hoy en día? Evidentemente, como ciudadanos, tenemos una opinión a partir de lo que cada uno y cada una experimenta en la vida cotidiana. Y desde ahí generamos nuestra opinión sobre cómo está la educación de México, de Jalisco, de mi municipio, de mi colonia, de mi casa. Sin embargo, para el sistema educativo es indispensable contar con información veraz, suficiente y oportuna, puesto que esa información es un insumo para tomar decisiones basadas en las necesidades reales del sistema educativo, de cada escuela. En 2019, año en que se aplicó la prueba Planea a nivel secundaria, a nivel nacional, no se han levantado pruebas estandarizadas para conocer el estado de la educación en el país, lo cual debería preocuparnos a todos los ciudadanos como mexicanos, puesto que estas mediciones de pruebas estandarizadas no tienen finalidad de hacer ranking o de comparar resultados entre estados o escuelas. Por el contrario, lo que buscan es, primero, informar a la sociedad sobre el avance o retroceso de la educación, ya que nos permite realizar un análisis histórico a través de la comparación de resultados. Y segundo, dar información a los sistemas educativos para verificar si las estrategias y políticas públicas que se implementan son eficientes o requieren hacerse modificaciones, también con base en ese mismo análisis histórico. En nuestro estado, por su parte, se han hecho esfuerzos para identificar cuál es el estado de la educación. Por ejemplo, la prueba Planea Jalisco, que se aplicó en primarias en 2021 y que ya arrojó resultados preocupantes. Entre ellos, que 3 niños de cada 10 estudiantes de escuelas primarias privadas están en nivel 1, es decir, muestran un nivel de dominio insuficiente de los aprendizajes, lo cual refleja carencias fundamentales que de no resolverse dificultarán el aprendizaje futuro. Y si esto resulta ya de por sí preocupante, la brecha que se amplía con relación a las escuelas primarias indígenas, en las que 8 de cada 10 estudiantes se encuentran en este nivel de dominio, pues la preocupación debería ser mucho mayor. Ocurrió una pandemia que nos mantuvo alrededor de 2 años en casa, en muchos casos con poco o nulo contacto con el proceso educativo, por lo que es inútil pensar que la pandemia no nos afectó. El reto, por otra parte, es conocer de qué manera afectó para emprender las acciones que sean necesarias, para no solo revertir el impacto, sino para mejorar de fondo la ya precaria situación en la que se encontraban los aprendizajes de las y los estudiantes. Si bien no tenemos certeza sobre cómo estamos a nivel nacional o estatal hoy en día, docentes, directivos, supervisores sí saben cómo están sus estudiantes en las escuelas. Y por eso observo en ello la posibilidad de que cada escuela pueda diseñar la ruta para la mejora de sus aprendizajes. Pero ciertamente, pues es una tarea que las escuelas no pueden ni tienen por qué hacer solas. Esto lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo queremos que sea la educación? Y como bien señala la UNESCO, sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todas y todos, de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida,
Los países no lograrán alcanzar la igualdad de género, ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños jóvenes y adultos. De calidad, inclusiva y equitativa. 3 palabras concretas que reflejan las aspiraciones que a nivel mundial se tiene sobre la educación y que seguramente coinciden con lo que cada uno de nosotros espera como mínimo de ella. Y a modo de conclusión, la tercera pregunta que quisiera que reflexionemos es: ¿qué necesitamos hacer para llegar a esa educación que anhelamos? Primero, creo que justo necesitamos responder cabalmente a las 2 preguntas anteriores: ¿cómo estamos y qué metas tenemos? Segundo, ser y hacer comunidad, porque la evolución que requiere la educación no la vamos a hacer realidad en lo endogámico y desde unas cuantas visiones. Necesitamos dialogar, acordar y hacer vida, empezando por cada uno y cada una de nosotros, esas transformaciones que anhelamos. Necesitamos también hablar de educación, colocarla como un tema indispensable en la agenda pública, pero también en nuestros esfuerzos cotidianos. Tercero, necesitamos un sistema educativo dialogante, sensible y comprometido, que facilite las condiciones para que se cumpla el derecho a la educación. Finalmente, quiero invitarles, como siempre, a reflexionar cuál es el sentido de conmemorar el Día Internacional de la Educación. Conmemoramos no solo para celebrar lo que se ha logrado en tal o cual rubro, sino especialmente para identificar lo que aún nos hace falta para llegar a donde queremos estar, a lo que queremos lograr. Conmemoramos el Día Internacional de la Educación para concientizar sobre la importancia de que detrás de las cifras existen seres humanos que tienen el derecho a aprender, el derecho a la educación. Busquemos el sentido y respondamos el para qué. Muchas gracias, Gris, Ricardo, por la oportunidad de este espacio. Les deseo a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando una magnífica semana. Muchísimas gracias, maestra, lo mismo para usted y nos escuchamos en algunos días más. Muchas gracias, Ricardo. Saludos. Gracias y hasta pronto. Itzia Yunuen Goyaz Núñez es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Primero.